El gobierno central acaba de presentar a través de la Cámara de Diputados el proyecto general de ley de presupuesto para el año 2021. Lo presentó por la suma de 1.037.800 millones de pesos, suma superior al presupuesto del año 2020. Siempre creí que el presupuesto del año 2021 iba a ser inferior al del año 2020, puesto que las expectativas de ingresos para el gobierno central en el 2021 se supone que deben ser menores a las que en noviembre del año pasado, de 2019, se tenía para este año 2020. Sin embargo, el gobierno lo presentó con ese incremento de casi 42.000 millones de pesos más. Resulta también, y lo veo favorable, que lo está presentando con un déficit de apenas un 3%. Ojalá, y eso esperamos todos los dominicanos, que el gobierno tenga sus ingresos internos y no sea necesario entonces acudir a préstamos para poder entonces complementar ese presupuesto que se está presentando. También debo decir que me ha resultado extraño que en el presupuesto solamente se está colocando $300 por policía de ese aumento que el presidente Luis Abinader prometió en campaña que era de 500. Es decir, se están presentando $200 menos por policía. Igualmente, el ministro de Hacienda dijo que hay algunos ministerios protegidos. Citó al Ministerio de Educación, que lo protege la propia ley de educación. Citó también al Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud por la situación del COVID. Pienso que el gobierno debe también proteger, incluir en esos ministerios privilegiados al Ministerio de Agricultura, pues agricultura, el sector agropecuario, es un sector que le puede aportar mucho a la nación en este momento de COVID, en este momento de bajos ingresos. Agricultura tiene muchas áreas subutilizadas que si la activamos va a generar más ingresos para el gobierno, va a generar bienestar para el sector productivo y también para los sectores de los barrios de las grandes ciudades. Y además pueden disminuir esa alta importación que tenemos nosotros, que supera los 3.600 millones de dólares. Es decir, el país está comprando fuera más de 200.000 millones de pesos en alimentos e insumos. Por eso le pido al gobierno, al Congreso, de que también coloquen al Ministerio de Agricultura dentro de los ministerios protegidos, pues este podría aportar al país en el tiempo de pandemia sumas importantes y colocarse, como lo fue hace muchos años, en casi un 20% del PIB. Hoy estamos menos del 5% del PIB. De manera que espero que el gobierno pueda lograr esos ingresos que tendrán que ser superior a lo que se pensó en el año 2019 que iba a ser en el 2020 y que también el déficit de un 3% lo mantenga, porque eso es favorable al país. Escuchemos ahora las explicaciones que dio el ministro de Hacienda, el licenciado Jochi Vicente, sobre el presupuesto para el año 2021. Vamos entonces a una pausa y en breve estaremos aquí con el licenciado Peregrín Castillo Semán. Este es el Consejo de Ministros. En este Consejo aprobamos el presupuesto general del Estado. Como ustedes saben, tenemos hasta el 1 de octubre para presentarlo ante el Congreso. Tuvimos una reunión con todos los ministros en donde vimos la política presupuestaria, los planes que tenemos para el año que viene y se aprobó el presupuesto. Tenemos después que hacer una serie de reuniones internas, tanto con el director general de presupuesto, el viceministro de presupuesto y el mismo presidente. A modo general, el presupuesto que hemos aprobado contiene una estimación de ingresos totales de 746.000 millones de pesos y la proyección del déficit que tenemos para el año 2021 es de un 3%. La deuda del sector público no financiero que está contemplada en el presupuesto es del 59.3% del PIB. Ya el jueves, me parece que es el día 1 de octubre, que es hasta la fecha máxima para la presentación, ya cuando presentemos en el Congreso el presupuesto completo, pues ahí podrán ver todos los detalles de las asignaciones
a los diversos ministerios. Nosotros calificamos este presupuesto como un presupuesto de esfuerzo compartido, porque estamos haciendo ajustes dentro de ciertos ministerios, tanto de la calidad del gasto como para crear el espacio para lograr esa meta de déficit. Hay ministerios que han sido protegidos, como es el de educación, para darle cumplimiento al 4% de la educación, como es el de salud, como es el de obras públicas, para ciertos programas de infraestructura que están dentro del plan de gobierno. Los poderes del Estado se están también protegiendo, manteniendo la misma asignación presupuestaria del inicio del año 2020, y luego el resto de los ministerios y dependencias tienen una estimación de presupuesto que partió de la base del año 2019 con una serie de ajustes, en algunos casos incrementa el presupuesto, pero nada con relación al presupuesto que hay vigente actualmente. El monto global del presupuesto. El monto global. El monto de gastos, las recaudaciones totales de 1 billón. Seguimos aquí en Desafío. Hoy, como ya lo hemos anunciado, con el licenciado Peregrín Castillo Semán. Ustedes saben que Peregrín fue diputado durante 20 años consecutivos, del año 1994 al año 2014, ex ministro de Energía y Minas. También Peregrín es vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, y Peregrín es autor de leyes conocidas, de leyes importantes, incluyendo lo que más a mí me gusta de sus leyes, que es aquella que recupera al territorio marítimo dominicano una porción que la teníamos perdida. Buenas noches, amigo Peregrín. Muy buenas noches, Adriano. Muy contento de encontrarme nueva vez en tu programa Desafío por TV, y enviándole un saludo a tu público y dándote las gracias por la invitación a participar. Siempre es muy grato participar en tu programa, porque tú tratas temas de agenda nacional de alta prioridad. Tú sabes, Peregrín, que después que hicimos el primer programa, son mucha la gente que me han llamado para pedirme que hiciéramos este segundo programa. Pues tú iniciaste explicando bien la problemática, y luego al final de ese programa empezaste a hablar de la propuesta que debía hacer. Pienso que podríamos nosotros arrancar por esa parte, o si tú quieres, refrescamos un poco la explicación de qué está pasando, para entonces ir nosotros a la propuesta, a lo que tiene que hacer tanto el pueblo como el gobierno dominicano para enfrentar esa situación con Haití. Bueno, yo quisiera un poco recapitular antes de hablar de cosas concretas, inmediatas. Yo he dicho que nosotros no tenemos un desafío de migración. Aquí no hay problemas de migración. Hay un problema internacional con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Y tiene una expresión en el campo migratorio, pero la esencia, la médula del problema es internacional. Por tanto, la solución tiene que venir a través de una acción internacional. Pero esa acción internacional tiene que partir de República Dominicana, porque nadie va a venir a defendernos.
Si nosotros no nos defendemos, que nadie tenga duda que en la comunidad internacional no van a hacer ningún esfuerzo por defendernos. Nosotros somos los dominicanos los que tenemos que defender nuestros intereses. Y el Estado que no defiende sus intereses perece. Obviamente, para defender los intereses nuestros en un escenario tan complejo como el que tenemos a nivel mundial, continental, regional, insular y nacional, se necesitan hacer grandes esfuerzos de unidad, porque un Estado débil, dependiente, enfrentando ese reto, si no se unifica, no puede avanzar. Por tanto, yo diría que la gran prioridad sería que el presidente Abinader, en consonancia con sus planteamientos en la campaña y en su programa, diga, bueno, la meta es internacionalizar la solución y vamos todos a trabajar para internacionalizar la solución. Eso implica hacer un ejercicio de unidad nacional, convocar una especie de cumbre o de reunión de los actores decisivos, hacer una revisión crítica de lo que ha sido los últimos 30 años, porque el esquema que ha prevalecido no funciona. Haití cada día está peor y los problemas de Haití nos están afectando, nos están desestabilizando, y por este camino ni sale Haití adelante y nosotros podemos tener una caída descomunal, un gran descalabro, donde se puede perder la soberanía, la integridad, el potencial de desarrollo e incluso ser víctima de una intervención internacional en la isla. Porque si sobreviene una etapa de conflicto, nosotros somos los que más tenemos que perder. Aquí va a perder todo el mundo, pero nosotros somos los que más tenemos que perder. Entonces yo creo que debemos enfocarnos ahí. El presidente debería asumir ese reto. Bueno, vamos a unificar al país alrededor de esto, porque este es el primer problema de República Dominicana. No lo digo yo tengo 30 años diciéndolo. Lo dijo el doctor José Rafael Abinader, él lo dijo cuando era senador, lo escribió en una obra, lo ha dicho en varios escenarios, lo dijo en varios escenarios, y en cierta manera el mismo PRM y el mismo presidente Abinader asumió eso cuando dijo que Haití es un estado inviable. Pero si es un estado inviable, un estado fallido, un estado colapsado, evidentemente que la política de nosotros tiene que ser muy diferente a la política que están proponiendo sectores dentro del mismo gobierno. Yo ayer visité al ministro y amigo Jesús Vázquez, que era presidente del Senado en el momento en que se aprobó la ley de migración, una ley en la que trabajamos mucho todos nosotros. Recuerdo ese proceso. Y yo le decía que es correcto que el gobierno diga que va a aplicar la ley, que va a aplicar la Constitución y que eso hay que apoyarlo, pero el problema está en que ante un desafío de este tipo, la acción de migración no puede estar descoordinada de la acción de las Fuerzas Armadas en el cuidado de la frontera, ni puede estar descoordinada de la acción de la política exterior de República Dominicana, ni puede estar descoordinada o chocando con las políticas internas del Estado en materia, por ejemplo, de respeto a las normas de nacionalización del trabajo, acceso a los servicios públicos. Porque si la política no es congruente, no somos creíbles. Entonces, hay un primado de la política exterior por encima de las políticas interiores, lo que no significa que las políticas interiores son menos importantes. Al contrario, lo que le da credibilidad a la política exterior de un país es que sus políticas internas sean creíbles. Le voy a contar una anécdota, y a los amigos televidentes, de un intercambio que yo sostuve con un diplomático europeo importante hace muchos años. Nunca se me va a olvidar. Él me dijo, mira, Pelegrín, teníamos cierta confianza.
Usted tiene que admitir que, bueno, es cierto lo que usted está planteando, que ustedes no pueden hacerse cargo de ese problema, pero ustedes tienen que admitir que ustedes son los que están generando el problema porque son sus militares los que están permitiendo que pase. Son sus ingenieros, especialmente los contratados por el gobierno, los que lo están contratando. Son sus empleadores, son los servicios públicos que están abiertos, son en fin, ustedes están haciendo todo para que el problema venga para República Dominicana. Entonces, no creen mucho en el planteamiento de que no pueden. Obviamente, ¿quiénes se benefician? Se beneficia una minoría de la población dominicana que tiene acceso a una mano de obra barata, no calificada, que explota en condiciones tremendas, que perjudica a los propios dominicanos porque es una doble discriminación. Al dominicano se le discrimina en su propio país diciendo que no quiere trabajar. Y no es cierto. El dominicano no quiere trabajar en las condiciones en que trabaja el haitiano. Y se discrimina también al haitiano porque se le tiene en una situación de ilegalidad. Y claro, ¿qué hacemos nosotros si tratamos de resolver ese problema antes de resolver el problema principal, que es el colapso de Haití, la desintegración de Haití? Lo único que nosotros estamos haciendo es un efecto llamada, que fue lo que pasó nada más y nada menos que cuando el gobierno anunció que iba a hacer un plan de regularización, pero dejó la frontera abierta y no hizo un ejercicio convincente de que estaba dispuesto a deportar. Entonces, frontera abierta, prohibición de repatriación y plan de regularización terminó con un efecto que terminó también con un desastre, porque lo que hay ahí, nosotros vamos a pedir la auditoría de lo que pasó. La verdad es que hay un problema en el origen. El Estado haitiano no documenta a sus nacionales. Eso es lo primero. Pero quiere que el Estado vecino, los estados vecinos, pero especialmente el dominicano, documente como dominicano a lo que son sus nacionales. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros siempre hemos tenido una actitud defensiva, reactiva, cuando la verdad es que debemos pasar a una actitud proactiva, a una actitud enérgica, convincente, donde todo el país se unifique. Y yo estoy seguro que si el presidente Abinader adoptara esta posición, va a tener el apoyo del 85% de la población dominicana. Eso obviamente debemos enfatizarlo. Lo dije en tu programa la vez anterior, lo quiero repetir. No es algo que se va a hacer en contra de Haití. Al contrario, es algo que en esencia a quien más va a beneficiar es al propio Haití, porque la comunidad internacional debe asumir, tiene la obligación legal, moral, histórica de asumir un compromiso con la reconstrucción de Haití en Haití. Siempre yo he creído que eso es posible. En el 2010 creí que con el terremoto sería una realidad, pero no se dio. Y no se dio, entre otras cosas, porque aquí hay un sector que no quiere que se dé porque de alguna manera ha comprado la visión de factores de poder internacional, especialmente en los Estados Unidos, especialmente vinculado al Partido Demócrata, pero también gente del Partido Republicano, que quieren un esquema que es inviable, que es el esquema de integración de facto en la isla, donde los grandes grupos económicos de aquí se van a aliar a los grandes grupos económicos de Haití, y el esquema de explotación rentista que predomina en Haití y que también tiene una replicación en República Dominicana, lo van a extender a toda la isla. Para la comunidad internacional eso es una música muy grata, porque en el fondo, ¿qué quiere la comunidad internacional?
quitarse un problema internacional que ellos mismos han agravado y que las potencias crearon en el origen para descargarlo aquí. Aquí, obviamente, el dominicano más pobre, el dominicano que no puede emigrar, o el dominicano que quiere su país, que tiene conciencia de patria, nos están acorralando en una situación que nos van a obligar a llevar un tipo de lucha que no queremos, porque lo dije hoy y lo repito, esa maniobra de descargar esa crisis aquí va a traer un conflicto internacional. Lo que se está cometiendo propiamente con República Dominicana es un crimen internacional, enmascarado, camuflado, porque no se habla del problema internacional, se habla de problemas de migración y que va a haber un problema que es el problema de conceptualización que han tenido mucha gente en el PLD, en la misma Fuerza del Pueblo, en el PRM, en otros partidos y también en la sociedad. Bueno, siempre es un concepto aparentemente lógico. Si hay un desarrollo desigual, la migración va a ser continua del país de menos desarrollo al más de mayor desarrollo. En principio eso parece un buen razonamiento, pero cuando el de menor desarrollo es un estado fallido, con 10 millones de habitantes, con una densidad poblacional brutal, con zona de desastre sanitario, zona de desastre ecológico, una cultura diametralmente distinta que riñe con muchos de los elementos de la cultura y de los elementos de convivencia del pueblo dominicano, tú la descargas aquí, a la larga lo que va a surgir es lo que hemos visto en estos días que pasó en Mao y que está pasando en muchas partes del país. A medida que crece la migración haitiana y que se va problematizando la relación, cada vez que hay un incidente entre dominicanos y haitianos, matan a un dominicano o matan a un haitiano y eso ya se convierte no en un problema entre personas, sino en un problema de grupo. Tú vas a la línea y es una denuncia permanente de los productores de la línea, especialmente los ganaderos, del robo de ganado, de la inseguridad que hay. Esto es un tema muy grueso. Entonces tiene que venir una sacudida y el país tiene que movilizarse. Y no era, yo personalmente privilegiaría el esfuerzo de unidad antes que el esfuerzo de pasar cuenta. Recuérdate lo que dijo Winston Churchill cuando se fue a la guerra con Hitler. Él necesitaba unificar a Inglaterra, necesitaba unificar al Reino Unido. Entonces había mucha gente molesta porque el liderazgo de Chamberlain, el liderazgo débil del Chamberlain fue que provocó en gran medida muchos de los problemas. No le hicieron caso a Churchill. Entonces él dijo en un momento dado, si el presente juzga al pasado, perderemos el futuro. Porque enfrentando el problema no era para ponerse a averiguar quién tiene responsabilidad. Yo personalmente, que conozco la historia en profundidad, puedo decir que todos los actores políticos y los actores de dirección del país, empezando por el alto empresariado, y no excluyo a las iglesias, no excluyo a los militares, no excluyo a los sindicatos, no excluyo a los intelectuales, todos los que tienen la obligación de dirigir una sociedad, de una u otra manera han fallado, por acción, por omisión, por irresponsabilidad, por temor. En algún momento han adoptado la posición correcta, en algún momento, porque no siempre ha sido equivocación. Pero el problema está en que un Estado que no tiene consistencia para un problema de este tipo termina perdiéndose. Entonces, este es el momento de la unidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Eso está pasando.
Eso está pasando, porque fíjate que está pasando dentro del problema general, se está dando a nivel fronterizo, algo que tú conoces tan muy bien, mejor que yo. Las poblaciones fronterizas han disminuido el tamaño de sus poblaciones. Lo que se están quedando allá son las personas mayores. Los jóvenes de la frontera han salido para el interior, por lo que la frontera se ha descuidado. Al descuidarse la frontera, ha venido migración haitiana a ocupar ese lugar, aunque los haitianos no se quedan en la frontera, porque la crisis de abandono provocada por la ausencia de política de Estado en la frontera también afecta a los mismos haitianos, no se quedan. Si ellos pueden llegar a la capital, pueden llegar al este, pueden llegar a Santiago, ¿por qué se van a quedar en la frontera? Pero aún así, ya el último censo indica, los militares tienen toda la información porque ellos han hecho su levantamiento. Por lo menos yo sé que hace unos años se hizo un levantamiento sección por sección y se tiene ubicado, en ese momento se tenía ubicado a todo el nacional haitiano que estaba ahí en la zona. Quiénes eran, dónde estaban. Las Fuerzas Armadas nuestras hicieron un estudio en la época en que estaba Guerrero Clase en Cefrón, determinando cuántos haitianos había en cada una de las comunidades dominicanas, en qué situación estaban, y también la evolución, la participación de los haitianos con números en los mercados nuestros. Igual que cuando Mato de la Cruz estuvo en el ejército, hizo un estudio de los puntos militares, la efectividad de esos puntos y si hacían falta o no. De forma que nosotros tenemos ahí estudios que tienen las Fuerzas Armadas, Peregrín. Las Fuerzas Armadas tienen toda la información. ¿Qué es lo que ha faltado? Ha faltado voluntad política. Ha faltado que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, realmente asuma este tema como lo que es un gran desafío a la soberanía del país, a la autodeterminación, y obviamente hacerle conciencia a la población de que no se trata de enfrentar al haitiano de la esquina, porque el haitiano de la esquina, la mayoría de las veces, es una persona que vino a buscar mejores condiciones de vida. Otras veces ya no son tan mansos. De hecho, a mí me consta que los haitianos han ido creando redes en el país, tienen organizaciones y hay todo un plan con apoyo internacional. Por ejemplo, lo que ha pasado en Puerto Plata, que se ve en Monte Plata, que se ve en toda la periferia del Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, que se ve en otras zonas del país, es un plan bastante diseñado para fragmentar el territorio del país. En un momento dado, mira, yo lo he visto yo en la misma cordillera central, por el lado de Ocoa, caminando por unos caminos interiores, pasábamos y uno de los guardias que andaban conmigo, de mi seguridad, ven unas palmas. Arriba de las palmas, eran 3 palmas, habían banderas haitianas. Banderas haitianas. Y nosotros nos paramos entre Ocoa y Asua, porque era muy adentro. Nos extraviamos y fuimos a parar a ese sitio. Y ahí le tiramos fotos, yo se la mandé a la Fuerza Armada, al J2 de entonces, le dije, hagan una investigación, nos paramos, indagamos en la zona. Era una finca donde había una concentración de haitianos. Pero las palmas estaban ahí, la bandera haitiana estaba en cada una de las palmas, en la cordillera central. Y eso está pasando en todo el país. Hay caminos interiores en la montaña, en caminos de montaña, por los que entran los haitianos, en la vera de los canales, como dicen los campesinos, todos los días están pasando haitianos. Entonces, esa situación va a traer un problema. Ya tuviste el incidente del asesinato del abogado Berto Gómez, el hermano de los mellizos Gómez de Valverde Mao, que son muy conocidos. Pero tuviste la muerte del hermano de Santico, el senador Santico,
en Pedernales. Sí. Y vamos viendo, Sí, sí. y en cada sitio hay un incidente. Eso viene agravándose. ¿Qué es lo que están esperando? Ahora mismo en Haití hay 140 bandas criminales que están recibiendo armamento moderno, municiones, y al mismo tiempo están en una acción que les responde a grupos económicos, a grupos del narcotráfico, a grupos internacionales, y hasta la propia policía haitiana está ya metida en lo que parece ser un plan de derrocamiento abierto del presidente, porque con pretexto de que hay que poner en libertad a un oficial, la policía ya ha hecho varios levantamientos en la propia ciudad capital. Salen con armas a desafiar. Entonces, ¿por qué tenemos que tener mucho cuidado? Porque ahora mismo a nivel continental hay una pugna. Las potencias están luchando en la zona nuestra. El Caribe está ahora mismo en efervescencia. Hay una contradicción entre Estados Unidos y en los Estados Unidos con los grupos organizados en el Foro de San Pablo que controlan varios gobiernos, la estrategia de la Plaza La Habana, pero en la zona nuestra está China, está Irán, está Rusia, siempre ha estado desde 1962, pero ahora mismo con menos intensidad y jugando una política más discreta, porque se sabe de que entre los rusos y los norteamericanos hay un nivel de cooperación y conflicto. No es el caso de los chinos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que ver? Bueno, nosotros tenemos que ver que la isla de Santo Domingo pudiera ser objeto de un proceso de desestabilización para crear un escenario que afecte la paz y la estabilidad internacional, incluso antes de fin de año. ¿Por qué? Porque esa es una jugada dentro de... todo el que estudia el tema de geopolítica sabe que en las guerras proxies, en la Guerra Fría pasó muchas veces, pero ahora estamos en época de guerra híbrida. Hay muchísimas técnicas que se usan para tú desestabilizar al contrario. Entonces, por ejemplo, ahora mismo yo estoy seguro que en Haití hay un proceso para acelerar, profundizar las contradicciones, y tenemos que cuidarnos de que no se genere una guerra civil que trasvase ese conflicto para República Dominicana. Ese debería ser el tema 1A de una agenda del liderazgo político nacional. No, tanto como el COVID. Con tu permiso, Peregrín, vamos a una pausa comercial para que entonces vuelva ya a hablar concretamente de la propuesta que tú tienes, que son muy importantes, y quiero que nos concentremos bien a escucharla, de manera que podamos nosotros, los dominicanos, saber cuáles son nuestras responsabilidades y las autoridades escuchar esa sugerencia que tú haces. Con tu permiso entonces, y dándole un saludo a tu querida madre, mi amiga, siempre presente, y al mismo tiempo señalando para darle valor a esa propuesta que usted de la familia, tú, tus hermanos, Vincho, llevan años y años analizando y haciendo una propuesta sobre esta problemática haitiana. Vamos a una pausa entonces.
Retornamos aquí el desafío con esta importantísima conversación con el exdiputado Peregrín Castillo Semán, ex ministro de Hacienda, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista. También hay que decir que Peregrín, en su condición de diputado, es autor de aquella ley importante que nos amplía el territorio nacional por la vía marítima. Igualmente, esa ley Peregrín tan importante que buscaba aprovechar más el tiempo cuando un día feriado interrumpía un día de trabajo. Es una ley que tuve el honor de votar por él como era diputado junto contigo. Es una ley que me parece que no viene explicándose bien, porque se ha distorsionado. Si un viernes, día feriado, pues quedó ahí. Pero no hay que coger el viernes que es día de feriado, decir que no es feriado, y poner el lunes. Entonces el viernes que está, ocurre que ese día la gente no trabaja porque es feriado, aunque no es feriado. Entonces el lunes se pone oficialmente. Perdemos los 2 días. Recuerdo en aquellas ocasiones que el líder sindical de la época, fallecido recientemente, Francisco Antonio Santos, explicaba que un día de trabajo significaba en aquellos años, 30 años atrás, 1.500 millones de pesos que el país dejaba de producir. Es decir, la producción en un día de la República Dominicana. Ese número tiene que estar ahora mismo por los 5.000 millones. Es decir, que un día que no se aplique bien esa ley tan importante y certera tuya, Peregrín, esos días entonces que se pierde y ahí no cabe duda de que el país pierde. Vamos, Peregrín, entonces a retomar, como tú venías hablando, de la propuesta que usted entiende que deben aplicarse tanto el pueblo como el gobierno dominicano para enfrentar esa situación haitiana. Bueno, yo dije en primer lugar unificarnos, porque no tenemos la suficiente unidad. Es más, ni siquiera estamos entendiendo todos el problema de una manera similar. Y este es un tema que amerita que haya un consenso de Estado. Ahora, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, la política exterior. Ese es el primado de la política exterior. Nosotros somos el país que tiene que salir al mundo a exigir el esfuerzo de reconstrucción de Haití en Haití. Uso la palabra exigir, a reclamar, a demandar enérgicamente. Independientemente de que los haitianos apoyen o no apoyen, porque eso no es un tema, ojalá y lo apoyen y ojalá sea un reclamo de todos. Pero lo que nosotros no podemos es permanecer pasivos, siguiendo, viendo que este problema viene sobre nosotros. Ahora, ¿es posible reconstruir Haití? Sí. Nosotros incluso hemos dicho, proponemos una fórmula, que es la fórmula 1x7. Yo originalmente le había hecho una propuesta al canciller Morales Troncoso y también se la había hecho a Tolentino, pero a quien yo se le escribí fue al canciller Morales, que era que República Dominicana preparara a título de demostración de su buena voluntad la construcción de 2 o 3 hospitales en la frontera, del lado haitiano o del lado dominicano, pero preferiblemente del lado haitiano, para atender a los haitianos en sus necesidades elementales. Ahora, el planteamiento que nosotros hemos hecho, que se llegó a formular en una resolución del Congreso, la creación de un fondo internacional regional de ayuda a Haití, hay que viabilizarlo con acciones muy puntuales, con acciones muy concretas. Si nosotros somos capaces de hacer ese sacrificio, y debemos hacerlo, debe haber igual voluntad en 7 países o grupos de países. Ahí menciono a Estados Unidos, a Canadá, a Francia, grupos de países, América Latina y concretamente Brasil y Venezuela, los países africanos, los países europeos en sentido general,
que pueden hacer ese esfuerzo y podemos también hacer un planteamiento internacional para que si República Dominicana hace ese sacrificio, los otros pueden hacer eso y más. Si nosotros podemos construir 2 hospitales, Estados Unidos puede construir perfectamente 4 y los otros países pueden construir un número parecido. Entonces ahí, por ejemplo, le damos el frente al problema de salud de Haití. ¿Qué necesita Haití? Necesita fundamentalmente un esfuerzo de reconstrucción de sus bases nacionales. Las obras de infraestructura en Haití que hay que crear, las redes de caminos, de carreteras, todo eso se puede hacer, pero no se puede ver como un esfuerzo de crear un campo de negocio como se vio en el 10 para las ONGs que viven de la explotación de la miseria haitiana. No, eso se tiene que ver como un esfuerzo serio de levantar un país emblemático que perdió la guerra contra la pobreza. Y la perdió por muchas razones. Cuando yo hablé con Reyes de Pérez, que fue enviado por el presidente Chirac en el 2004, él vino aquí, se reunió con el presidente Mejía. Yo me reuní luego con él, tuve el privilegio. Él se reunió con 2 personas, con el presidente Mejía y conmigo. Y yo tuve 1 hora y media hablando con él. Me aproveché del tiempo del general Soto Jiménez porque el general Soto no pudo reunirse con él. Entonces fui yo el que me reuní aprovechando ese tiempo para extender más la conversación. Él me decía que Francia estaba en disposición de cooperar, pero que Francia no asumía la idea de que tenía una obligación, una deuda, como reclamaba Aristide. Porque Aristide, acuérdate que demandó a Francia y la Comisión de Estado que se crea, encabezada por Debré, para responder el reclamo de Haití y de su presidente, Aristide, de que Haití debía ser indemnizado con 20.000 millones de dólares. Ese era el problema. Y ellos me dijeron, nosotros estamos dispuestos a ayudar, porque entendemos que hay una obligación, vamos a decir, moral de todos, de hacer el esfuerzo de reconstrucción, pero nosotros no tenemos una obligación específica con Haití. Y ellos, hay que entender el punto de vista francés. Los franceses tienen muchas colonias y si asumen ese compromiso con Haití, tendrían que asumirlo con muchísimos otros países. Y ningún país que fue antigua metrópoli colonialista va a aceptar ese esquema. Pero de todas formas, sí me dijo, que esto es lo importante, que ellos no quieren la fusión de los 2 países, pero que necesitan que República Dominicana sea el Estado que ayude a que los haitianos no lleguen a Curazao, a Guadalupe, a Martinica y a Guyana. Fíjate la visión de Francia. Esa misma visión nos la expresaron en el Departamento de Estado a Leonel Fernández, a mí y a José Fernández. José Fernández, presidente del PLD. Yo era candidato a diputado y fuimos al Departamento de Estado. Y ahí los norteamericanos nos dijeron, nosotros necesitamos a República Dominicana porque no podemos manejar la crisis haitiana sin República Dominicana. Ahí está la idea de, bueno, República Dominicana, Estado pivote, República Dominicana, Estado de zona de amortiguamiento. Eso no funciona, porque los haitianos desconfían de nosotros. Nosotros no podemos ir en plan de hegemonía, pero no podemos seguir aceptando la solución dominicana al problema haitiano, aunque nos den los recursos. Porque ese es otro esquema que lo planteó Hipólito Mejía en un momento dado. Bueno, si nos dan los recursos, nosotros manejamos la crisis. Esa no es la solución. Nosotros tenemos que ir a un esfuerzo mayor. Ahora, ¿qué pasa? Si se hace el esfuerzo de reconstrucción de Haití en la línea que nosotros hemos señalado, especialmente en el campo medioambiental, y ahí hay que involucrar a las altas potencias en esa materia,
Por ejemplo, yo que he estado en Israel y he cultivado esa relación por muchos años, sé que Israel estaría en la mejor disposición de ayudar a República Dominicana, de ayudar a Haití, de ayudar a la región en un esfuerzo de reconstrucción del medio ambiente en Haití. Eso, si ellos reconstruyeron, si pudieron hacer que el desierto floreciera, pueden ayudar a que las montañas de Haití se recuperen. Que es un esfuerzo a largo plazo, sí, sin duda, es un esfuerzo a largo plazo. Pero si tú creas un plan de reconstrucción, lo que yo dije, lo que llamé un mini Marshall de reconstrucción para un país que, repito, perdió la guerra contra la pobreza, es perfectamente posible la reconstrucción de Haití, porque tú vas a empezar a crear mercado interno, desde que tú montes un plan de obra pública, que debería hacerse usando mano de obra intensiva. En Haití no se necesita maquinaria. Tú tienes que usar la población y ponerla a producir, a construir, pues vienen ellos a producir aquí, pueden producir allá, pueden construir allá, carreteras, ciudades, infraestructura. Obviamente, ahí viene el tema grueso, es el tema de la soberanía. Técnicamente, lo que procedería sería un fideicomiso. Eso lo planteó el doctor José Rafael Abinader, fideicomiso, con un líder haitiano de reconocida probidad y capacidad, y dos líderes internacionales, uno continental y otro mundial, que acompañen el proceso de reconstruir Haití, de gobernar Haití por un periodo y producir los cambios que hay que producir. Si Estados Unidos abre el mercado, prolonga la ley HOT y logramos compromisos de muchos países de abrir zonas industriales, parques industriales en Haití, no como Caracol. Caracol es un proyecto que, vamos a decir, tiene su valor, su importancia, o el que está ahí en la frontera. Se puede hacer mucho más, mucho más. Si se duplica o triplica el parque de generación. Haití, Adriano, ¿tú sabes cuántos megavatios tiene el parque de generación de Haití? 150 megavatios. Sí. Nosotros tenemos ya, vamos, casi para 4.000, y Haití tiene el parque de generación de electricidad, son 150. Entonces, no es, que hay un sacrificio económico para muchos países, sí, pero todo el discurso internacional, que tiene años hablando de restauración del planeta, del cambio climático y de que hay que hacer un esfuerzo, por donde tiene que empezar es por la isla de Santo Domingo y específicamente por Haití. Sí. Y eso nosotros somos los primeros que tenemos que reclamarlo por moral, por justicia, y no con una actitud anti-haitiana. Yo he dicho y lo repito hoy, nosotros debemos ser los mejores aliados de Haití y su destino en Haití. Debemos ser. Sí, porque no puede ser perjudicado. No, ahora, para que eso camine, tenemos que demostrar que no hay solución dominicana al problema haitiano. Hay que poner el bloqueo. Yo insisto mucho en el muro porque, de hecho, la conferencia que yo pronuncié, donde hablo de la fórmula 1x7, que se aplica no solamente a los hospitales, aplica a todo. Esa conferencia yo la titulé "De los muros de la buena vecindad a los puentes de la reconstrucción", porque el Papa Francisco, el querido Papa Francisco, ha insistido mucho que no se necesitan muros, sino puentes. En el caso de la isla de Santo Domingo, se necesitan muros para después tender los puentes. Porque si no tendemos los muros, nunca se van a construir los puentes. Lo que va a haber es una tragedia, una confrontación,
de poblaciones, como vamos a ver si las cosas siguen como van. Entonces, estamos dando la voz de alerta y al mismo tiempo, nosotros, por ejemplo, deberíamos formar una comisión de alto nivel diplomático que viaje a todos los países africanos a tener un encuentro con el liderazgo africano, porque África, por ejemplo, debe jugar un papel importante en eso. ¿Qué vamos a hacer con la reconstrucción de Haití? Cuando vino el terremoto, el presidente de Senegal y otros presidentes africanos le dijeron a los haitianos, miren, nosotros abrimos la frontera para que ustedes vengan a vivir para acá. Vengan, estamos abiertos. Bueno, una de las fórmulas posibles para bajar presión migratoria es esa. Ojalá otros países del continente digan lo mismo. Ojalá Canadá diga, bueno, nosotros vamos a abrir, o Guyana, como yo le dije a Regis Debray. ¿Por qué Guyana, que tiene una densidad de 3 habitantes por kilómetro cuadrado, no se abre a la migración haitiana? Ah, me dijo, no, eso no, es un territorio estratégico de Francia. Entonces Francia sí puede esperar que nosotros atajemos a los haitianos en la isla, como espera Inglaterra que atajemos, y el CARICOM que atajemos a los haitianos en la isla, pero no quieren asumir el costo de reconstruir. Vamos a asumir el costo de reconstruir entre todos, porque eso sí tenemos que dejarlo claro. Si no hacemos eso, lo que viene es un conflicto. Y si viene un conflicto, el costo del conflicto va a ser muy alto para todos. Para los mismos haitianos, porque que nadie crea en Haití que puede esperar que esto va a pasar sin costo para ellos. No, no, será un costo tremendo para nosotros y para toda la región. El primero que tiene que involucrarse debe ser Donald Trump. ¿Por qué? Una vez se reelija, que es lo que nosotros esperamos, él debe pensar la región Caribe, junto con todos los que estamos aquí. Cuba, una Cuba democrática, un Haití que necesita con urgencia la reconstrucción, un Puerto Rico que tiene que ser levantado. Lo explicaba José Martí, las 3 hermanas gemelas, las 3 vigías de la América hospitalaria, o se salvan juntos o sucumben juntos, porque lo que hay en Cuba es una crisis muy severa, y en Puerto Rico hay una situación dolorosa. Entonces vamos a hacer el esfuerzo de reconstruir toda esta zona. Y si en Haití tú metes 20 parques industriales, que los haitianos pueden desarrollarlo, esa mano de obra, pero no es en la frontera, es en Haití, en los extremos de Haití. Claro, esa bahía grande que Haití tiene se presta también para el desarrollo de un gran esfuerzo de comercio marítimo en Haití. Son muchas las cosas que se pueden hacer, pero obviamente se van a hacer si se descarta la solución dominicana al problema haitiano. Mientras aquí se siga alimentando, directa o indirectamente, por acción u omisión, la fórmula de la solución dominicana al problema haitiano, ni Haití sale a camino y terminaremos embrujados, para decirlo en buen castellano, con los haitianos, lo cual va a ser muy doloroso porque va a costar mucha sangre, mucho dolor y muchas lágrimas. Y no va a ser porque no se haya advertido. Porque tenemos 30 años advirtiendo que eso no puede ser. Eso es un crimen internacional lo que se está cometiendo contra la República Dominicana. Y esto lo digo aquí porque yo sé que este programa lo ven fuera. Los dominicanos en el exterior deben ser también las vanguardias de la lucha nacional. Así mismo es, Peregrín, porque eso que usted explica, que hay que analizar de ese potencial que tiene Haití en su riqueza, es fundamentalmente minerales, hay que abordarla porque se dice que hay sectores poderosos de las grandes naciones que quieren que Haití sea así, para que, llegado el momento en que sea todavía un desastre mayor, ellos aprovechar y sacar lo que es esa parte de la minería, lo que es el petróleo, de forma que eso hay que verlo, porque si Haití tiene esa riqueza,
debe servir para que el propio Haití se desarrolle con esa riqueza, para que la salud, la alimentación, la educación, la recreación salgan de la riqueza que Dios le ha dado a los haitianos en su tierra. Bueno, hemos llegado al final, Peregrín. Ha sido un gran placer escuchar estos análisis con gran profundidad que tú has presentado. Esta propuesta que la veo importante porque la propuesta significa que la comunidad internacional se haga responsable y nosotros, como somos los vecinos, podemos participar, si así lo entienden, en parte de la propuesta, porque nunca podrá ser nosotros ir a Haití, pero sí podemos ser parte de esa solución, pues como quiera lo estamos haciendo. Como quiera el país está aportándole de su Producto Bruto Interno a Haití. Y lo estamos haciendo con mucho gusto. Lo estamos haciendo en la salud, en la educación, en la seguridad, pero es importante que ya Haití se pueda valer por su propio esfuerzo. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, y así como hemos tenido hoy a Peregrín Castillo Semán, el gran hombre público nuestro, será hasta mañana con otro programa tan importante por aquí en Desafío.